Continuamos en compañía en 8 Televisión Jerez con José Manuel Ríos Corbacho, profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Jerez y de Cádiz, del campus de Cádiz, y con José Carlos Pérez, que es un aventajado alumno de esa Facultad de Jerez. José Carlos, ¿qué nos puedes decir también del mundo de la comunicación, como es la televisión, del de la radio? ¿Cuáles son los mensajes que lanzas en la radio? ¿Qué significa la radio para ti dentro de la Facultad de Derecho o a la hora de trasladar otras ideas y otros mensajes? Bueno, la radio, ante todo, como hemos hablado antes durante el descanso publicitario, es pura inmediatez. Lo que busca el oyente es una noticia rápida, una ojeada por la prensa a lo mejor, o por las noticias, en este caso en la Universidad de Cádiz, que venimos hablando de esas situaciones, ¿no? Como por ejemplo pueden ser posibles becas, matrículas que haya para cursos y seminarios, ¿no? Por ejemplo, ahora adquiere mucha vigencia los cursos de verano de Cádiz y de San Roque, y eso el alumno está interesado, ¿no? Ese alumno que tiene vocación por investigar, o ese alumno que quiere aprovechar la universidad al máximo. Yo creo que la radio es una herramienta interesante, ¿no? Para conocer más a fondo la institución que es la Universidad de Cádiz. Bueno, a ver, has dicho una cosa importantísima, es que el alumno que quiere aprovechar la universidad al máximo. Vale. ¿La radio pertenece a la Facultad de Derecho o es de todo el campus universitario? En inicio la radio pertenece a lo que es a toda la Universidad de Cádiz. La coordina. ¿Y cómo terminas estando tú dentro de la radio? ¿Qué es lo que te lleva a tener, además de estudiante, esa iniciativa para ser presentador locutor de radio? ¿Qué inquietudes? Pues esto fue el año pasado, ¿no? Ya por finales de 2016, ya noviembre, diciembre. Mi profesor, ¿no? El jefe en el área, me comentó que se había acercado una persona encargada del Departamento de Desarrollo y de Nuevas Tecnologías, ¿no? Del Vicerrectorado de Comunicación, ¿no? De la universidad, que ellos estaban dispuestos a crear una radio, pero que necesitaban la figura del corresponsal. Pues yo ante todo soy corresponsal, no puedo decir que soy el mejor periodista del mundo, pues no tengo la carrera. Eso para empezar. Yo considero que los buenos periodistas, los periodistas top, deben tener el grado en comunicación y periodismo, ¿no? Al ritmo que van los tiempos, ¿no? Con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Se me acerca y me dice que surge esta posibilidad, ¿no? Que necesitan una persona con ciertos conocimientos, ¿no? De la zona, ¿no? De lo que es Algeciras, su campo de Gibraltar, la comarca, ¿no? Y la universidad, ¿no? Porque es especial, ¿no? Todo el estatus de la Universidad de Cádiz ahí es muy especial, ¿no? Con la Politécnica y las distintas facultades, ¿no? Y necesitaban una persona así, ¿no? Que fuera como una especie de... Yo creo que buscaban a una esponja y bueno, yo lo intento en la medida de mis posibilidades. A todo. Sí, efectivamente, ¿no? Buscaban a una persona con mucha iniciativa y decidieron contar conmigo. José Manuel, estamos en una época en la que ya los estudiantes, los posgrados, tienen muchísimos problemas a la hora de encontrar esa salida o esa penetración laboral, cada uno en su ámbito. Pero antes estaba hablando de cómo al principio te das cuenta de que ese alumno es distinto a los demás y que da unas muestras, unos indicios de que tiene ganas y tiene garra. ¿Qué recomendarías tú a la gente a los que están buscando ese trabajo aún con formación? Pero ¿qué señales tienen que dar al mundo de la empresa o aprovechar todas las oportunidades para decir yo estoy aquí y valgo y soy capaz de hacer esto? Lo primero es formación, eso es lo primero, además una gran formación, y por supuesto si no encuentras trabajo tienes que seguir estudiando. Fue lo que yo hice en mi momento, no tenía nada concreto cuando salí de la universidad y me puse a estudiar y gracias a Dios pues hice mi doctorado, no cejé en mi empeño de ser profesor, y lo tenía de verdad difícil porque era una época muy complicada, pero a medida que iba trabajando iba estudiando. Entonces lo que no te puede parar ni en el trabajo, imagino, porque no sé si hay un trabajo de élite para cuando tú sales de la universidad, seguramente no, sobre todo de la pública, que tenemos menos acceso que a lo mejor alguna privada en Madrid, bolsas de trabajo, la bolsa de trabajo. Pero normalmente, sobre todo, tienes que ser eficaz, muy formado, nunca como diría mi madre, nunca mal año por mucho trigo, cuanto más estudio se tenga y el saber no ocupa lugar, disponibilidad. Y por supuesto lucha y entrega, eso es fundamental. Eso lo ve alguien, igual que yo lo veo como profesor en la universidad, los empresarios o los jefes de departamento tienen que ver cuando un chico tiene interés y tiene vocación y tiene por supuesto formación. Al respecto de esa formación, ahora una pregunta excluyendo el campus de Cádiz. Sí.
¿qué facultad de Derecho te parece a ti más brillante en España actualmente? Bueno, eso no es fácil. A tu criterio. Esa pregunta no es fácil porque hay algunas muy buenas. Yo que he recorrido muchas... Bueno, pues las tres buenas. Las tres sin buenas. Poner orden... Las tres sin buenas. Sin poner orden... ¿A dónde mandarías a tus hijos a estudiar Derecho no fuese a Cádiz? Claro, no, pero yo los mandaría a Cádiz. Bueno, sí, ya, bien, pero como no estamos hablando de Cádiz, vamos a quitar Granada, la casa. Sin duda ninguna. A Granada. Pero no porque sea la mejor, yo estudié allí, pero no porque sea la mejor, sino porque me parece una universidad con gran solera. Pero te digo, no, a lo mejor no te digo 3, pero te puedo decir 5 de primer nivel en España, que después en Europa no parece que sea de tanto nivel, sí. Pero yo creo que la Pompeu Fabra es muy importante en Barcelona, sí. La Autónoma de Barcelona, entiendo que la Complutense de Madrid, Salamanca es un clásico, Alcalá es un clásico y Sevilla, ¿no? Yo creo que son las más sí, las 4, 5, 6 de referencia. Pero el problema es porque hay mucha universidad joven. Por ejemplo, la de Cádiz es joven, la de Málaga es joven, son universidades, por ejemplo, la de Málaga es muy rica, tiene mucha riqueza y pueden hacer muchas cosas, pero porque la propia ciudad te lo da. Claro. Es así, pero no se puede competir con las clásicas. La clásica es clásica de toda la vida, desde que nació. Desde que el cardenal Cisneros ponía a 5 alumnos debajo de un árbol y le daba una clase. Entonces yo creo que esas son las grandes que te dan de verdad. Después podemos ver profesores muy buenos en determinadas cuestiones y profesores muy malos en Sevilla, en Granada y en Pamplona, me da igual. Pero yo creo que la solera y el pozo de las grandes universidades, eso genera un ranking muy consolidado. Ajá. Le hemos preguntado antes al profesor al respecto de la idoneidad o de la percepción del buen alumno. Ahora vamos a trasladártelo a la vez a ti. Es decir, ¿en qué momento ves que estás dando con un profesor distinto y que te está llevando por un camino muy abierto, además del propio texto o del propio... curso académico, es decir, quien te está abriendo otras expectativas a la hora de estudiar, porque la universidad al fin y al cabo es difundir cultura más que darte un título por encima de todo, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que estás ante un profesor 10, como estamos hablando? Hace unos días vi el spot, porque ahora es el tiempo de las campañas de abonados, ¿no? Y se hacía una comparativa, ¿no? Que decía, la vida es lo que más se parece a ese club de fútbol, ¿no? Y yo creo que esa relación es muy especial y es muy parecida, ¿no? Yo siempre veo el entrenador y sus jugadores. Y yo considero que si ese entrenador no se cree que es el mejor del mundo, si ese entrenador piensa con los que tiene enfrente, se pone en su pellejo, ve sus sentimientos, ¿no? Ve sus habilidades, comprueba sus habilidades, es un diálogo permanente lo que debe tener, ¿no? Que sea permeable, ¿no? Una transferencia continua de información y de datos, ¿no? Entre el profesor y el alumno. Si tú te encuentras con un profesor que ve la realidad que les rodea, que se adapta a los nuevos tiempos, que no es tan tozudo en sus funciones, digamos, que no es lo que él simplemente diga, sino también escuche esas propuestas de mejora que se le hagan. Si es culto en el buen sentido de la vida ya de lo que es la vida, el vivir. Yo creo que ese es ahí está la perla y está el diamante, el profesor con el que tú te quieres quedar y el profesor con el que quieres seguir siempre y que te marcará toda la vida. Yo creo que José Carlos, yo creo que terminará dando clases en la universidad. Intentarlo. Apunta maneras. Yo como buen entrenador apunta maneras y tiene posibilidades, pero ahora mismo sub-21. Todavía le quedan muchos partidos por jugar. Pero sí es verdad que es muy bueno, yo lo detecté rápido y él tenía ilusión, porque yo por mucho que pueda detectar, si al chico, a José Carlos o a cualquiera, hablo de la generalidad, no le interesa estar conmigo o con nuestro área, pues oye, tan amigos, ¿no? Yo he tenido gente maravillosa que a lo mejor me ha coincidido que no tenía nadie y digo, oye, mira, ¿te interesaría? Mira, profesor, que a mí me gusta más esta asignatura, usted me cae muy bien, nos tomaremos un café, pero me gusta más otra asignatura y me parece fenomenal. En este caso concreto, bueno, pues José Carlos tenía mucho interés, incluso yo creo que empezó a hablar conmigo antes de yo darle clase. ¿Te acuerdas? Me mandaste un par de correos el año anterior, sí. Porque tenía interés o porque le habían hablado de mí, de mi forma de llevar los temas. Bueno, no el sé, profesorado fue algo así. Sí. Y bueno, una simbiosis que está ahí y bueno, y van saliendo cosas, no es fácil, pero bueno, estamos ahí. ¿Y qué relación veis entre vuestros quehaceres diarios, el Código Penal y las redes sociales, ¿no? Los tipos delictivos que pueden entroncarse alrededor de los tweets o de los comentarios, anónimos o no, que se van produciendo día a día en las redes sociales? Eso es
un asunto muy a tener en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque yo me paro a pensar en el número de usuarios que tiene, por ejemplo, la red social Twitter, que yo calculo que puede haber millones y millones de perfiles, ¿no? Ya sean anónimos, no anónimos, con la cuenta de verificación, que es muy importante, ¿no? Esa V que se le ve al famoso de turno, ¿no? Y yo creo que es importante ver que Twitter o que otra red social, por decir otro tipo de red, ¿no? Es una nueva calle, ¿no? Es lo que hace 40 años se hacía en las plazas, que era el cotilleo, el hablar de cualquier tema, es tener esa capacidad, ¿no? Para intercambiar datos e información, ¿no? Y yo creo que hay que asimilar eso a la situación que teníamos anteriormente. No es fácil, pero también hay que considerar que se está haciendo daño con determinadas afirmaciones o determinados comentarios, tanto en un sentido como en el otro, porque las dos partes, aunque defiendan una cosa, ideas distintas, pueden tener razón, ¿no? Y yo creo que el equilibrio es una gran virtud y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya lo decía Aristóteles en su momento, ¿no? ¿Y estamos acostumbrados o estamos formados para utilizar las redes sociales? Yo creo que no es fácil, no es fácil, no es fácil. Esto es una herramienta, un arma más que nos ha puesto la sociedad. Por supuesto no mata a nadie, pero sí daña. Y yo personalmente, no nos olvidemos que hace muchos años, en nuestra época vamos a hablar de estudiantes o recién saliditos, pues la injuria siempre había sido grave o más agravada con el tema de la publicidad, la imprenta. Esto no es más que un camino más, como ha dicho José Carlos, es unas herramientas más para hacer lo que ya había. Claro. Nosotros tenemos en el Código Penal, yo hablo del Código Penal, que es lo que medianamente sé, donde queremos rizar el rizo. Mire usted, yo siempre he sido muy negativo para eso. Hay muchos artículos muy buenos, pero cada día salen más, porque queremos seguir protegiendo y seguimos querer y más protección, stalking, y más pena. Sexting. Hay cosas que ya están en el Código Penal, solamente que hay un catálogo de agravantes y atenuantes que se pueden utilizar y que no es suficiente el tema del asesinato con agravantes de banda armada, sino que tenemos que hacer unos delitos de terrorismo. Eso, que en los años 70 estaba muy bien, ya se ha convertido en que cada día, si sale un yihadista hay que meter otra cosa, si sale un terrorista, estos deportivos, hay que hacer otra cosa. Entonces modificamos el Código Penal, a mi juicio, con demasiada celeridad. Sí, la ley siempre va por detrás de la sociedad, siempre, poniendo parches a lo que también se yo creo que debe ir en su justa medida, tampoco puede ir mucho más adelante. También hay una obsesión por la máxima seguridad, ¿no? Estamos en una sociedad que está como un poco debilucha, ¿no? Se ven diversos atentados, diversas situaciones complejas, ¿no? Y siempre pedimos la máxima seguridad y existe ese conflicto de intereses, ¿no? Entre nuestros derechos consolidados y lo que es la seguridad en sí, ¿no? Tu integridad, ¿no? Como persona. Y yo creo que eso va a dar mucho que hablar en los próximos años. El problema es que hay una ideología, o la ideología, sí, por ejemplo en este caso, fanatismo, de religión, todos estos últimos atentados yihadistas, donde ¿qué más da que el Código Penal ponga 20 años que 25, que 150? Si el señor se va a matar él, ¿qué más da? Sí, sí. ¿Qué más da? Luego hablaremos de eso. Estábamos tratando antes que todo este mundo del conocimiento nos va a ayudar a sacar adelante nuestra vida mejor, es decir, que el seguimiento de la cultura nos va a hacer mejores. Nosotros en cada programa seguimos recomendando que leamos a uno de nuestros clásicos, que es a Cervantes y en concreto al Quijote. Este día con nuestros invitados y con este mundo del derecho nos trae a colación el capítulo número 22, que es la liberación de los galeotes. Bueno, Don Quijote se empeña en que esos condenados a galeras pues salgan libres por la acción de ese hidalgo que va desfaciendo en tuertos. Luego se equivoca, evidentemente, porque quien está castigado por la ley, nadie es quien para decir si verdaderamente ha sido enjuiciado correctamente o no. Pero bueno, en la novela hay que seguir leyéndola y les proponemos en este día el capítulo número 22, que es la libertad de los galeotes. Y este otro libro que nos parece entrañable, que se titula Pregúntale a Platón, porque también es verdad, es de esta escritora Marinov, y después de 2500 años Platón nos sigue resolviendo dudas. Si no, les vamos a leer un pequeño párrafo para que ustedes nos den su opinión. Dice: los hombres y las mujeres enamorados comparten la errónea creencia de que viven en el mismo mundo. Llegan a amarse el uno al otro cuando se dan cuenta de que viven en mundos distintos, pero están dispuestos a cruzar el abismo que los separa. Yo lo pondría en interrogación, pero ¿están dispuestos a cruzar el abismo que los separa? Esa es la pregunta.
¿Qué opinan ustedes de la lectura de los clásicos, de la continuidad con nuestra vieja literatura, de si esto nos hace mejores o no? José Manuel. Taxativamente. Yo no soy muy enfático, pero en este caso sí. Necesitamos la lectura anterior para crear una lectura posterior. Eso es así. No es concebible que en la sociedad moderna no hayamos leído estas joyas que tú habitualmente presentas. Yo soy un enamorado del Quijote. Ya te lo comenté la última vez que vine por aquí. Ahora estoy, como te he comentado, estoy leyendo las novelas ejemplares, una novela totalmente recomendable, El coloquio de los perros, y me da muchas ideas para mis trabajos modernos y futuros. Es decir, que no podemos perder la perspectiva del pasado para generar un gran presente o un gran futuro. Claro. ¿Es así? Que de todas maneras, algunas de estas frases, muchos compañeros y yo también, las solemos meter o suelen meter en los informes finales o en las conclusiones. Claro. No, Esas frases no dejan de ser valiosas a la hora del ejercicio de la profesión. Y con las que se puede quedar un tribunal, vamos. Pues yo siempre que he escuchado, ¿no?, intervenciones en audiencias y en juzgados, siempre me ha llamado la atención esa parte ingeniosa donde se mete la literatura, que por derecho imperativo, como digo yo, por una necesidad humana debemos leer tanto estos clásicos como lo que tengamos en el futuro también y aportar. Pues de una manera imaginada vamos a hacer como solemos hacer en las segundas partes de esta En Compañía, en 8 Televisión Jerez, con esa pequeña navegación de a bordo en la que contamos qué es lo que estamos o hemos vivido. Y en este caso, el diario de a bordo podría decir: prosiguiendo el viaje hacia 8 grados de latitud septentrional en navegación hasta la línea equinoccial, experimentamos varias rachas violentas de viento. Un viento unido a corrientes contrarias y que no nos permiten a veces avanzar mucho. Las rachas contrarias, decimos, la de la presunción de inocencia, vulnerada tantas y tantas veces, de lo azaroso de las interpretaciones jurisprudenciales, de lo intangible de la justicia, también la mayoría de las veces. Así nos ilustra hoy desde la cofa de los buenos horizontes legales el profesor José Manuel Ríos Corbacho, cuando tanto y también pone por delante las buenas razones de un lado y la rigurosidad del estudio universitario por otro, siendo así que escora a la nao de la sociedad estudiantil hacia un futuro más justo. Y con la marinería, con los pilotos y los alféreces prestos y dispuestos a lo porvenir, como José Carlos Pérez Arias, ilustrado alumno, motivado por los haceres pedagógicos e ilusionantes de su profesor José Manuel Ríos. Así que ahora, y mientras amarina y amaina esta tempestad de los casos judiciales y las corruptelas por doquier, disfrutemos del fuego de San Telmo. San Telmo, esa universidad luminosa que, como aquella antigua de Salamanca, es como si fuera antorcha de la punta en la Gavia Mayor, donde los ilusionantes nos seguirán sonando siempre a mareas rebosantes de ilusiones y de alegrías, y seguiremos navegando, vamos a seguir navegando siempre rodeando de invitados que nos permitan motivarnos cada día más. Profesor, ¿cuántas veces una pregunta de un alumno te ha dado una respuesta que creías que no tenías? Algunas, sí, algunas veces. Más de lo que yo pude pensar antes de ejercer mi profesión. La verdad que cuando eres alumno no te das cuenta de lo que puedes aportar, y ahora que soy profesor me doy cuenta de lo mucho que aportan los alumnos, y además porque te hacen crecer ellos mismos. En cuanto a esa resolución de la clase, ¿tú crees que sigue habiendo alumnos que están pendientes del reloj para que no acabe y otros para que acabe cuanto antes? ¿Tú también tienes discriminado cuál es la población estudiantil que tienes en tu clase? Bueno, en mi clase hay alumnos para todo, pero yo he de reconocer que es el preciso momento para hacerlo, ¿no? Que aquí podría estar en este plató cualquiera de algunos de otros alumnos, cualquiera de esos alumnos de la clase, ¿no? Una clase magnífica en general, ¿no? Y de ello puede dar fe el profesor, ¿no? Pero la verdad es que hay un sector del profesorado que yo respeto su postura, su posición, su manera de ver la vida, ¿no? También enriquece, pero que hay veces que lleva al alumno, al estudiante, a tu amigo del alma, a coger el reloj y mirar que se acabe ya la clase. Y la verdad que no lo sé, falta de interacción o de inquietudes hacia el futuro, son razones a las cuales no puedo entrar, pero respeto y admiro también su postura.
¿Y cómo se nos presenta el curso que viene? Porque ya este está... Este está listo ya, ¿no? Pues ya no nos queda nada. A mí me queda una tesis que tengo que evaluar en Sevilla, me queda poco más. El año que viene, pues nada, con muchos proyectos, con las ilusiones de siempre, con nuestros perros, con el Fórum de Derecho y Deporte, queremos hacer un ciclo de cine, cine y derecho, por supuesto, y bueno, lo de siempre, nuestro pan de cada día, ¿es así? Pues estaremos pendientes para que nos sigas dando aquí esas lecciones, sobre todo de motivación y de continuación en nuestros estudios. Todos tenemos que seguir estudiando día a día. Bueno, yo espero que algún día este programa Entre Amigos se haga en la facultad, que yo creo que ya toca, pronto. Que llevemos 8 Televisión directamente a la universidad. José Manuel, muchísimas gracias por estar en 8 Televisión Jerez. Y nuestro amigo José Carlos, muchas gracias por divulgar con nosotros lo que estás haciendo con tu profesor y lo que podemos hacer y confiar dentro del mundo del derecho de la gente nueva que viene por detrás. Ha sido un auténtico placer. Estoy seguro de que mis propios compañeros, ¿no?, y a grandes personas como a Manuel Montserrat o otros compañeros de departamento, ¿no?, como Antonio Gil o Enrique, seguro que han quedado muy satisfechos con esto. Yo eternamente agradecido. Un placer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Y como siempre terminamos con una soleá, que es nuestra profundidad, nuestro cante fondo, pero que está escrito. Y tal como está escrito se los decimos, para que nos siga manteniendo la memoria las cosas que tenemos que seguir en nuestra mente, que dice así: el mucho o el poco hablar, de poco sirve de poco, si no hay nadie que quiera escuchar. Muy buenas tardes y hasta siempre en 8 Televisión Jerez en compañía. Hasta siempre.